Canadá acaba de asestar un golpe devastador a Rusia, y lo hizo utilizando una táctica que la propia Rusia ha empleado contra Ucrania desde que Putin lanzó su operación militar especial. Se trata de reactivar armas que datan de la época de la Guerra Fría. Estas armas representarán una ventaja clave para la aviación ucraniana, al mismo tiempo que ofrecerán una utilidad potencial en tierra, lo que significa que Ucrania dispondrá de un medio polivalente para aniquilar los tanques y la artillería rusos. La situación se complica aún más para Putin. Canadá no envía simplemente unas pocas de estas armas potentes a Ucrania. Envía una cantidad asombrosa de 80,000. Cada una con el potencial de diezmar tanques, eliminar artillería e incluso penetrar en el corazón de instalaciones de almacenamiento de municiones rusas. No se equivoquen, es una terrible noticia para Putin. Entonces, ¿de qué armas de la época de la Guerra Fría se trata exactamente que Canadá está a punto de enviar a Ucrania? ¿De dónde provienen y cómo podrá Ucrania utilizarlas para reforzar no solo su potencia aérea, sino también sus fuerzas terrestres e incluso sus drones? Todas estas preguntas se responderán en este vídeo, comenzando por el anuncio de esta entrega. A principios de septiembre de 2024, el ministro canadiense de la Defensa, Bill Blair, participó en una reunión de responsables militares en la base aérea de Ramstein, en Alemania. Esta reunión formaba parte de una serie de 8 encuentros organizados en la base desde el inicio de la guerra en Ucrania, cada uno reuniendo a los socios occidentales de Ucrania para discutir estrategias y cuestiones de defensa. Fue en esa reunión donde Blair anunció que Canadá se había comprometido a enviar 80,840 motores cohetes CRV-7, acompañados de 1,300 ojivas para estos cohetes, a Ucrania. El envío llegará a Polonia hacia finales de 2024 y principios de 2025, para luego ser trasladado a Ucrania y utilizado contra Rusia. Un regalo generoso, sin duda. Pero esto pudo haber suscitado algunas interrogantes entre quienes conocen este arma. El CRV-7 fue un potente sistema de cohetes utilizado por la Real Fuerza Aérea Canadiense en sus cazas CF-18 durante varias décadas. Sin embargo, esta arma finalmente fue retirada de servicio, ya que Canadá había previsto gastar millones de dólares para desmantelar estos cohetes y potencialmente reutilizar sus piezas en otros sistemas de armamento. La implacable campaña de Putin en Ucrania frenó ese plan, y Canadá se dio cuenta de que Ucrania podría encontrar utilidad en los miles de CRV-7 almacenados. En lugar de gastar dinero para desactivarlos, ¿por qué no enviarlos a Ucrania, donde podrán ser reacondicionados o desmontados para recuperar piezas utilizables en otros sistemas de armas? La idea fue planteada inicialmente por el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre. Subrayó que sería inútil gastar millones de dólares canadienses para desmantelar estos cohetes cuando podrían usarse en otro lugar. Durante un debate en la Cámara de los Comunes de Canadá, abogó por una actualización del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ucrania para facilitar el envío de más de 80,000 CRV-7. En lugar de hacer que los canadienses paguen millones de dólares para desmantelar estas armas, dijo, estas armas deberían ser entregadas a Ucrania, que puede utilizarlas para defender su soberanía. Al parecer, el Partido Liberal que gobierna en Canadá aprobó esta propuesta. Tras las declaraciones de Poilievre, Canadá envió algunos motores de estos cohetes a Ucrania antes de que Blair hiciera su anuncio oficial. En junio de 2024, confirmó el envío de 2,000 motores al adversario de Putin, tal vez como prueba para verificar si Ucrania podía efectivamente utilizar un arma tan antigua. Claramente, Ucrania los usó, ya que el anuncio de un envío de más de 80,000 cohetes se realizó unos meses después. Estos cohetes se inscriben en un flujo constante de ayuda militar que Canadá envía a Ucrania, siendo la ayuda total del Gran Norte Blanco de aproximadamente 3.300 millones de dólares al momento de confirmar el traspaso. ¿Pero cuál es el problema?, se podrían preguntar. Son cohetes que estaban a punto de ser retirados de servicio. ¿Qué utilidad podrían tener para Ucrania? Es una buena pregunta, sobre todo si se piensa, al menos aparentemente, que Canadá busca simplemente deshacerse de un problema costoso enviando 80,000 CRV-7 a Ucrania. Pero la realidad es muy distinta. Estos motores de cohete pueden ser antiguos, pero siguen siendo extremadamente útiles en la guerra de desgaste que Putin impone a Ucrania en el marco de su operación militar especial. ¿Cómo es esto? Empecemos por lo que estos cohetes pueden lograr. El CRV-7, abreviatura de Canadian Rocket Vehicle 7,
Se introdujo en los años 70 como una mejora de los cohetes aire-tierra de 2,75 pulgadas que en aquella época utilizaban los Estados Unidos. Producido por Bristol Aerospace en Manitoba, este cohete de 2,75 pulgadas ofrecía mejoras considerables frente a los sistemas existentes, especialmente en cuanto a potencia. Bristol diseñó el cohete para que pudiera perforar los hangares de aviones estándar del Pacto de Varsovia, ampliamente utilizados por la Unión Soviética en ese entonces. Si esto puede parecer insignificante, recuerden que Rusia aún depende en gran medida de su arsenal e instalaciones que datan de la era soviética durante la guerra en Ucrania. Poseer un arma capaz de perforar hangares que Rusia aún utiliza representa una enorme ventaja para Ucrania. Hoy en día, el CRB-7 sigue siendo uno de los cohetes aire-tierra más potentes disponibles, aunque Canadá había previsto inicialmente retirar de servicio 80,000 unidades antes de cambiar de opinión. Varios otros países aún cuentan con versiones activas de esta arma en sus arsenales. El cohete se vende a otras 13 naciones, siendo el sistema compuesto por los motores, de los cuales Ucrania recibirá 80,000. Lanzadores y ojivas. Barato y potente a la vez, el CRB-7 también es extremadamente fiable, con una tasa de éxito de lanzamiento del 99% según Magellan Aerospace Corporation. Entonces, ¿de dónde viene este cohete? Proviene de investigaciones llevadas a cabo en los años 50 en el Instituto Canadiense de Investigación y Desarrollo en Armamento, o CARDE, hoy llamado DRDC Valcartier. Originalmente, el CARDE estudiaba cómo crear cohetes potentes utilizando combustibles sólidos en el marco de un proyecto de investigación general sobre el desarrollo de misiles antibalísticos. El CARDE comenzó a colaborar con Bristol, y ambas organizaciones terminaron por producir el cohete sonda Black Brant en los años 60. Este cohete cumplió su misión durante aproximadamente una década, y luego sentó las bases para lo que se convertiría en el CRB-7. En los años 70, el CARDE y Bristol tuvieron la idea de modificar el diseño del Black Brant utilizando el mismo motor y el mismo combustible sólido para crear una variante de 2,75 pulgadas que pudiera integrarse al Canadair CF-104. Ya en 1973, este cohete estaba listo para la producción, pesando 6,6 kilogramos en seco y alcanzando los 11,1 kilogramos cuando se equipa con una ojiva. El nuevo CRB-7 tenía un tiempo de combustión de apenas 2,2 segundos y fue una verdadera revolución entre los misiles aire-tierra no guiados de los años 70. ¿Por qué fue revolucionario? Basta compararlo con los cohetes Mark 40 Mighty Mouse utilizados por los Estados Unidos en aquella época. El CRB-7 utilizaba un combustible de alta energía, lo que le otorgaba una potencia mucho mayor, y contaba con un fuselaje rediseñado que le permitía tener una trayectoria más plana tras el lanzamiento. El impacto también se veía considerablemente reforzado. El CRB-7 golpeaba el doble de fuerte que la Mighty Mouse una vez llegado a su destino, lo que le permitía perforar los hangares de época soviética mencionados anteriormente. A esto se añade un alcance efectivo de más de 4,000 metros, y Occidente de repente disponía de un cohete aire-tierra, que podía ser lanzado a distancias mayores que nunca, al tiempo que entregaba una carga devastadora. Sin embargo, había un problema: el motor C-14 diseñado para el cohete. El combustible a base de aluminio utilizado por este motor producía enormes cantidades de humo durante el disparo del CRB-7. Esto no era problemático para los cazas para los cuales el cohete fue diseñado originalmente, pero limitaba su uso. Los helicópteros y otras aeronaves lentas no podían utilizar el cohete, ya que se verían envueltos en el humo generado, lo que reduciría la visibilidad y los haría vulnerables a las defensas aéreas después del disparo. Bristol y el CARDE resolvieron este problema desarrollando un nuevo motor, el C-15, que no utilizaba aluminio y estaba equipado con un encendedor montado en el tubo trasero que el CRB-7 expulsaba durante el lanzamiento. De este modo se reducía el humo. Sin embargo, este encendedor tendía a golpear la aeronave que lanzaba el cohete, lo que llevó al desarrollo del encendedor permanente en la cabeza, que ya no se expulsaba. Otras mejoras derivaron luego en los motores C-17 y C-18, haciendo que el CRB-7 fuera utilizable por helicópteros y generaban prácticamente nada de humo. A continuación vienen las ojivas. El CRB-7 puede equiparse con una de las 5 poderosas ojivas, cada una con un objetivo específico. La WTU-501, que pesa 4,5 kilogramos, se utiliza generalmente con fines de entrenamiento, pero posee una barra de acero blando de 3,6 kilogramos en extremo plana, envuelta en una funda de nylon, lo que la hace eficaz como arma penetrante contra blindajes. Le sigue la flecha de uso general.
Cada ojiva contiene 80 flechas de tungsteno, básicamente proyectiles diseñados para desgarrar, que pesan 18 gramos cada una. Eficaces contra el personal, estas flechas también pueden penetrar el blindaje homogéneo laminado, utilizado por muchos vehículos militares, hasta una profundidad de 3,8 centímetros. Cada flecha vuela de forma individual en lugar de girar, asegurando una mayor precisión contra vehículos o infantería. En el aspecto incendiario, el CRV-7 puede equiparse con la ojiva RA-79 Mod A1 de alta explosividad incendiaria y semiperforante, diseñada para usarse contra barcos, potencialmente muy útil contra los vestigios de la flota del Mar Negro de Rusia. Esta ojiva aprovecha la energía cinética generada por el CRV-7 para perforar el casco de los buques. Un retardador integrado provoca su encendido tras la penetración, maximizando así los daños al evitar que la explosión se desperdicie en el casco. Esta cualidad penetrante la hace también eficaz contra otros objetivos blindados, como los tanques. En cuanto al aspecto antipersonal, el CRV-7 también puede estar equipado con la ojiva M151 de detonación por punto, de alta explosividad. Pesando 3,95 kilogramos sin su detonador, esta ojiva contiene además 1,05 kilogramos del explosivo Composition B4. Este explosivo se activa al impacto, fragmentando la ojiva en miles de esquirlas capaces de causar daños considerables por metralla a la infantería. Finalmente están las ojivas de iluminación M257 y M278. Como indica su nombre, estas ojivas explotan para iluminar aproximadamente 2,6 kilómetros cuadrados del campo de batalla, generando una luminosidad equivalente a 1.000.000 de velas durante 120 segundos. Son perfectas para operaciones en condiciones de baja luz, permitiendo a Ucrania detectar con precisión las posiciones ocupadas por las fuerzas rusas. Es esta versatilidad la que ha convertido al CRV-7 en la munición no guiada preferida por más de una decena de naciones occidentales, así como por Canadá y Estados Unidos durante gran parte de la era de la Guerra Fría. Pero ¿cómo utilizará Ucrania el inmenso stock de 80.000 cohetes CRV-7 que está a punto de recibir de Canadá? La adaptabilidad jugará un papel crucial en la eficacia del CRV-7 contra Rusia. Desgraciadamente para Ucrania, solo recibirá aproximadamente 1.300 ojivas en comparación con los más de 80.000 motores de cohete. Por ello, tendrá que equipar la mayoría de su CRV-7 por sí misma, lo cual podrá hacer con casi cualquier ojiva de unos 4,5 kilogramos presente en sus existencias. La adaptabilidad también radica en el hecho de que Ucrania probablemente podrá utilizar el CRV-7 no solo como un cohete aire-tierra, sino también montándolo en lanzadores terrestres. Sin olvidar que Ucrania podría utilizar estos cohetes con sus helicópteros de la época soviética, como los Mi-8 y Mi-24, para combatir tanques y sistemas de artillería en tierra. En otras palabras, el CRV-7 ofrece a Ucrania múltiples opciones. Ahora dispone de cohetes, ciertamente no guiados, que poseen un enorme poder de penetración, pueden equiparse con numerosas ojivas y son lo suficientemente compactos como para ser lanzados desde varias plataformas aéreas y terrestres. Esto es aterrador para Rusia, pues abre la posibilidad de que Ucrania lance bombardeos de cohetes a gran escala contra sus posiciones, exactamente como Rusia los utilizaba para atacar las defensas ucranianas. Hay otra razón por la cual Canadá envió un número limitado de ojivas en comparación con los motores de cohete CRV-7. Algunas de las ojivas existentes en Canadá se han deteriorado hasta el punto de volverse inutilizables. Aunque el propulsor sólido utilizado en estas ojivas puede durar décadas, requiere unas condiciones de almacenamiento adecuadas. Parece que Canadá no puede garantizar que todas sus ojivas cumplan esos criterios, lo que explica que la decisión de enviar solo 1.300 ojivas no se deba a la avaricia, sino a la preocupación por la fiabilidad para Ucrania. Canadá desea proporcionar armas confiables y sabe que la mayoría de sus motores CRV-7 funcionarán o podrán utilizarse de otra manera. En cuanto a Ucrania, dispone de muchas opciones para rearmar estas armas. El país ha logrado grandes avances en el aumento de su producción de armamento nacional. Esto se ve, por ejemplo, en el incremento de la producción de municiones para morteros y artillería, que pasó de 1 millón de cartuchos en 2023 a 2.500.000 en 2024, es decir, un aumento del 150%. Y no se trata solo de morteros y artillería. La producción total de armas en Ucrania, centrada principalmente en la fabricación de drones, aumentó un 500% en 2024 y no muestra signos de desaceleración, basándose en ese modelo danés, según el cual Dinamarca ha proporcionado a Ucrania cientos de millones de dólares para desarrollar su propia industria de fabricación de armas, en lugar de enviarle armas directamente. La industria armamentística ucraniana debería seguir creciendo en 2025.
Este crecimiento le ofrecerá a Ucrania la capacidad de fabricar sus propias ojivas, sin depender de las antiguas y potencialmente menos fiables ojivas canadienses. Probablemente, Ucrania pasará algún tiempo rediseñando el CRV-7 con la ayuda de Canadá para aprender a fabricar sus propias variantes de las ojivas ya mencionadas. También podría contar con otros países europeos, quizás Polonia y Rumanía, para producir aún más ojivas fuera de Ucrania. Queda aún un problema para Ucrania. El CRV-7 es tonto. No queremos decir que se trate de un arma estúpida, sino que es un cohete no guiado, lo que influye en la manera en que Ucrania debe utilizarlo en el campo de batalla. El cohete debe ser apuntado. Por ejemplo, es probable que Ucrania cargue al menos parte de su CRV-7 en sus helicópteros de ataque de la época soviética. Estos helicópteros no podrán disparar en modo Fire and Forget, apoyándose en sistemas de guiado internos para alcanzar su objetivo. Deberán acercarse lo suficiente para apuntar bien, es decir, volar a distancia visual de la diana antes de orientar su morro en su dirección para asegurar que los CRV-7 sean disparados hacia ella. Una vez en vuelo, los cohetes siguen una trayectoria extremadamente estable que les permite alcanzar su objetivo siempre que se apunten correctamente. Esto significa, sin embargo, que los pilotos de helicóptero ucranianos deberán aprender rápidamente a manejar estos cohetes, lo que debería ser factible dado el considerable volumen de CRV-7 que Canadá está enviando. El hecho de que los cohetes no sean guiados también crea más riesgos para Ucrania en su uso. Lo que nos lleva a otra cuestión. ¿Existe algún modo de sortear este problema del cohete tonto? Quizás. En 2006, Bristol comenzó a trabajar en una nueva versión del CRV-7, denominada CRV-7PG. La PG significa precisión guiada, y el trabajo de la empresa transformó el CRV-7 estándar en una munición inteligente capaz de alcanzar un objetivo sin necesidad de ser guiada. Fue equipado con un detector creado por Kongsberg Defence y Aerospace, instalado en la parte delantera de un CRV-7 por lo demás inalterado. Este detector utiliza un sistema de guiado inercial que se activa en el trayecto, permitiendo que el cohete se dirija hacia un objetivo designado con láser. Es decir, la diana es marcada por un láser y el CRV-7PG puede alcanzarla sin que un piloto o un equipo en tierra tenga que apuntar el cohete. La versión PG del CRV-7 salió a la venta en 2007 y desde entonces Bristol ha desarrollado versiones que incorporan seguimiento por GPS y ofrecen capacidades de búsqueda antirradiación. Se desconoce cuántos, en su caso, de los 80.000 CRV-7 que recibirá Ucrania de Canadá sean versiones PG. Pero eso podría no importar, ya que las modificaciones necesarias para transformar un CRV-7 en versión PG son relativamente menores y pueden realizarse con un kit que incluya el sistema de control en vuelo y nuevas aletas de cola. Si Ucrania logra conseguir algunos de estos kits o fabricarlos ella misma con ayuda de Canadá, sus CRV-7 serán aún más útiles, en particular como armas antitanque. Al combinar el kit PG con una ojiva penetrante adecuada, el nuevo stock de CRV-7 de Ucrania podría usarse como arma antitanque de largo alcance, más potente y rápida que las armas aire-tierra tradicionales como el AGM-114 Hellfire. Sume a esto la variante de montaje en tubo del CRV-7, desarrollada por Bristol para las fuerzas especiales canadienses y que también podría usarse en Ucrania para atacar tanques desde tierra, y entenderá por qué Putin está aterrorizado ante esta nueva arma. Recuerde que Rusia ya ha perdido 9.833 tanques y cerca de 20.500 vehículos blindados de combate en Ucrania. Todos estos equipos podrían convertirse en objetivos para los CRV-7 adaptados por Ucrania. Y dado que Rusia no contaba, en septiembre de 2023, con más de 7.000 tanques en reserva, es fácil imaginar que los 80.000 cohetes capaces de destruir tanques reducen considerablemente las posibilidades de que esos 7.000 tanques sean desplegados eficazmente. Con el CRV-7, Ucrania tiene la oportunidad de destruir miles de unidades mecanizadas rusas adicionales, obligando a Putin a recurrir cada vez más a asaltos de oleadas humanas, lo que le cuesta aún más tropas, y la situación se complica para Putin. Podría pensar que el impacto de esta masiva entrega de 80.000 CRV-7 se verá en parte atenuado por el hecho de que algunos cohetes no funcionarán. Después de todo, muchos de ellos fueron fabricados en la época de la Guerra Fría. Y si hay algo seguro para Putin durante su operación militar especial, es que no se puede esperar que todas las armas de la Guerra Fría funcionen como antes. Podría tener razón, pero cada CRV-7 defectuoso solo añadirá más problemas a Rusia. La masiva inversión de Ucrania en la fabricación de drones le permitirá desmontar los CRV-7 defectuosos para recuperar piezas y construir aún más vehículos aéreos sin piloto.
Estos drones representan ahora el 80% de las bajas de personal en primera línea para Rusia. Así, si Ucrania no logra apuntar directamente a los tanques, la artillería y otras armas blindadas en tierra con sus CRV-7, podrá indirectamente atacar al personal ruso reubicando estos poderosos cohetes para reforzar su creciente ejército de drones. Y para colmo de males, los CRV-7 no son las únicas armas que Canadá se ha comprometido a proporcionar a Ucrania hacia finales de 2024. También enviará más de 970 ametralladoras C-6, cada una de las cuales puede montarse en vehículos blindados o todoterreno, así como 10.500 pistolas de 9 milímetros para garantizar que la infantería ucraniana disponga de más armas ligeras para el combate en tierra. Sume a esto los chasis retirados de 29 transportadores blindados M113 y 64 vehículos ligeros tipo Coyote que Ucrania podrá reutilizar para fabricar sus propios vehículos, y se obtiene un importante paquete de ayuda en el que los 80.000 CRV-7 constituyen simplemente la pieza central. Se prevé además más ayuda canadiense para el futuro, ya que Blair anunció una nueva ayuda militar de $440 millones en 2025. Ese dinero servirá principalmente para ayudar a Ucrania a obtener municiones de gran calibre y a financiar su modelo danés, para que pueda fabricar más drones y municiones por sí misma. Canadá está decidido a hacer que la aviación ucraniana y sus fuerzas terrestres sean imparables. La entrega de más de 80.000 CRV-7 contribuye en gran medida a ese objetivo, dejando a Putin temblando ante la idea de una Ucrania capaz de eliminar un número récord de unidades mecanizadas rusas. ¿Qué piensan de esta colosal entrega de cohetes de Canadá a Ucrania? ¿Será determinante en la guerra en Ucrania? ¿Cómo creen que Ucrania utilizará sus nuevos stocks de CRV-7?